54,000 restaurantes registrados en la CDMX. Pero no te preocupes, aquí te voy a compartir un par de consejos para diferentes tipos de presupuestos. Porque sí, miren, yo hice la tarea de la investigación completa porque yo traía a una persona muy especial, David, que es uno de los personajes más importantes en mi película y viene desde Suiza. Pero entonces yo mira, lo tenía que hacer que se enamorara más de nuestra gastronomía. Por supuesto tenemos que empezar con los tacos. Esta taquería se llama Amor y Tacos desde 1958. Hay mucha tradición. Su especialidad son las carnitas, pero nosotros probamos los tacos al pastor. Hay diferentes tipos de ofertas, promociones. La verdad, el restaurante tiene un toque muy hogareño. El dueño era de Michoacán, así es que bueno, los tacos estaban riquísimos y si están por el centro de la Ciudad de México, por el Zócalo, les recomiendo que vayan. Aquí pueden encontrar diferentes cosas, gorditas, flautas, de todo un poco. Entre el Zócalo, Bellas Artes, la Alameda van a encontrar diferentes tipos de taquerías. Miren ya, yo sí hice mi investigación, pero también miren el ojito, ves los trompos y si se te antoja, métete, no te preocupes, no te van a caer mal si no piensas que te van a caer mal. Esta fue una de nuestras favoritas, pero en el aspecto de la bebida, está riquísima. No las hicieron porque no venía en el menú de mango, pero miren, eso le llamo servicio a eso, la neta, que si se te antoja algo lo pidas y te lo hagan. Y eso es muy típico de la CDMX. Te dejo el video en donde me llevé a David al tianguis de la Lagunilla y probamos estos deliciosos tacos, pero los quería incluir en la lista. También probamos tacos de birria, o sea, tacos en México tenemos de todo tipo y pues en CDMX puedes encontrar la mayoría. Por si no eres de México, los tacos se comen tanto desayuno, comida, cena, a todas horas y vas a encontrar a todas horas en cada esquina un puestecito. La verdad hay diferentes sabores, hay tacos veganos, hay de todo un poco, ya para los gustos. A nosotros nos encantó este lugar que estaba llenísimo. La neta, miren, yo no sé cómo le hacen para poder atender a tanta gente tan rápido. Obviamente la experiencia, pero estaban buenísimos. Suadero, tripa, pueden encontrar bistec encebollado, bistec enchilado. O sea, ustedes pregunten, si vienen un guiso, pregunten, que no les den pena. En CDMX, la verdad, la mayoría de gente es muy amigable, muy amable y más cuando se trata de servicio al cliente. Otro must que tienen que probar cuando vayan para allá es los tamales. Los tamales, please, los tamales tanto sueltos como en tortas. Yo amo torta en tamal, ya sé, va a ser un poco controversial, pero la verdad amo. Y hay diferentes, hay tipo estilo oaxaqueño como el normal tipo de tamal. Y nos lo dieron con literal la pieza de pollo adentro. Ahí eso es un hueso. Así es que antes de comprar uno, pregunten si tiene la pieza de hueso o no, porque puede ser no tan agradable para todo el mundo. Nosotros nos surtíamos en la Roma Norte y sus puestitos alrededores, también en las colonias que están o alrededor. Los pueden encontrar tanto en estos puestos metálicos o en puestos un poco más sencillos. Para poder acompañar un buen tamal, también un buen licuadito. También hay demasiados puestos de licuaditos que en verdad David amó el licuado de plátano con chocomil. Y ya sé que les he repetido mucho el servicio al cliente, pero miren, este es otro ejemplo de lo que nos pasó. Yo quería una torta de tamal, pero a la chica se le había acabado el bolillo y dijo, espérame tantito. Y sí, se fue, nos dejó el puesto ahí. O sea, le pudimos haber robado dinero, obviamente pues no, pero tan linda que fue. Después me tocó disfrutar mi tremenda torta de mole, una deliciosura. Se las mega recomiendo. No se olviden de las tortas normales, o sea, no de tamal. Ay no, también hay muchos puestos de esto, están deliciosas, son de mis favoritas en el mundo las tortas de milanesa y porque mira, le ponen bastante, las cargan machín y súper baratas. Y las garnachas, plebes o antojitos, no sé cómo les llamen por donde viven. La verdad, si no puse alguno de los precios en algunos lugares es porque en verdad todo está casi en el mismo precio, 20 pesos, no pasan de 30 pesos y si llegan a pasar es porque están muy gigantes. Pueden encontrar los puestos en donde sean, literal, o sea, las garnachas son de comer, no de que el lugar fifi, es de irte así a los puestitos que veas, donde veas que hay gente, miren, ahí es. Y nosotros aquí probamos que quesadillas, que nuestra gordita, las quesadillas puede ser tanto de queso o sin queso, con diferentes tipos de guisos. Miren, David, it should be very hot. Le ponía y probaba salsas, yo me derretía con la pura quesadilla de queso, miren, feliz. Y les digo, el licuadito, para el desayuno el licuadito es infalible. Sé que Toluca no está en la Ciudad de México, está en el estado, pero decidí incluir estas imágenes de por allá, que el siguiente video va a ser cuando fuimos para allá, para Toluca, y otros lugares cercanos a la Ciudad de México que pueden visitar. Pero les recomiendo 100% probar todo lo que sea de maíz azul. Nos trajeron agua de fresa. Y miren qué rico.
Y las tortillitas No se vayan a otro lado. Wow. Estamos aquí en una, literal así en una esquinita. Está aquí, La Michoacana se llama. Y está enfrente de este restaurante, el Piadero de Guadalajara. Paramos aquí para comer. Y está curado porque es una super comidota y bien barata. Y de ahí va a probar el fondue mexicano. ¡Wow! It's good, something else. Yeah. And different to us, Yeah, it's different. for sure. Los dos lugares anteriores y los que van a ver a continuación son parte de lugares donde te ofrecen como el tipo comida completa, tipo más formal. Se podría decir, el primero que fuimos, la verdad, se la super rifaron. El segundo también, que está cerca del zoológico. Y este también es muy tradicional, la casa de Toño. Aquí pueden encontrar todo tipo de antojitos. El pozole también es muy típico. Si vienen a la CDMX, no se tienen que ir sin haber probado el pozole, los chilaquiles, las flautas y las otras cosas que ya les he mencionado y enseñado por aquí. Pero vamos a empezar como que a subir o cambiar de presupuestos, que también existen este tipo de loncherías, desayunos, lugares donde puedes tener como que una comida más completa, pero también dependiendo de la zona donde estés va a subir un poco más el precio de las cosas. Este lugar la verdad estaba muy bonito, muy aesthetic. Lo encontramos cerca a la casa Tobar. Teníamos hambre y ni modo, lo elegimos, pero la verdad sí salió un poco más carito. Es para venir de pollito con frijolitas y yo un poco de chilaquiles con cecina. Se ve interesante. La Casa de los Azulejos, uno de los spots más instagramiables que pueden encontrar en el centro de la ciudad. La verdad tiene una leyenda este lugar, que viene siendo que un conde tenía un hijo rebelde y que este hijo, con el afán de demostrarle al padre que no era así, que podía cambiar, hizo esta casa muy grande y muy bonita, que trajeron cosas desde Japón, Talavera desde Puebla. La verdad está muy bonito. Y aquí adentro está el restaurante Sambors, que es famoso en la Ciudad de México para reunión con familiares, con amigas, muy así pues, pero no es barato la verdad. Nosotros pedimos sopa de tortillas, unas enchiladas, un pastel, o sea, el pastel sí estaba buenísimo. Yo vendría aquí más que nada que por un postrecito así. Y a continuación vienen varios lugares que a lo mejor pueden llegar a ser un poco controversiales cuando uno viene para acá. Todos estos son mayoría spots o famosos por Instagram porque lucen bien, casi todos se encuentran alrededor de la Roma. En la Roma hay demasiados restaurantes. Esta taquería es de Monterrey, pero tienen también una sucursal aquí en la Ciudad de México. La verdad, para mí, yo no fui tan fan, pero pues si no se quieren perder esa experiencia de ir, pueden ir, disfrutar. El agua estuvo riquísima, pero en sí los tacos siento que por ese precio puedes encontrar más curados, además de que la fila, o sea, hicimos como una hora de fila más o menos. Y si eres una persona indecisa, este lugar te va a complicar un poco la existencia, porque primero tienes que saber qué vas a elegir, pagarlo, y ya después te van a atender y te van a dar tu orden. Otra cosa típica de por acá es el pollito rostizado, y nosotros elegimos esta locación que nos queda cerca de la casa. La verdad están buenos, sí, a lo mejor puedes encontrar más baratos, pero en verdad para la zona se me hizo súper buen precio, buen sabor, y los taquitos de pollo al pastor están bien buenos, se los súper recomendamos. Y me encantó de que al final nos regalaron unas tipo paletitas de pollo rostizado que vienen a la temática. Ir a la panadería Rosetta. Vamos caminando para ir, creo que está aquí cruzando la callecita. Siempre no fuimos al lugar porque se esperan 35 minutos y eso es obvio y eso es todos los días. Pero David no quiso esperar. Entonces nos toca caminar y no sé qué vayamos a comer. Como vieron en los clips anteriores, no tuvimos éxito la primera vez que quisimos visitar esta famosa panadería, pero se logró. Sí, esta es muy famosa en Instagram y como nos quedaba a pasos de nuestro Airbnb, por eso fue que me aferré a poder ir. Y la verdad está muy aesthetic. Tienen diferentes tipos de panes, tanto así como postres, como para poder hacértelos, llevártelos a tu casa. La verdad está muy bonito el lugar y viene gente de todas partes. Siempre está muy lleno tanto el restaurante como para estar comprando pan sin tenerte que quedar. El David me está contando que su
que su chocolatín es como un croissant de Francia que trae adentro. It's like in French and Swiss. Y el mío es así. Se llama rol de guayaba, siempre lo piden, es como el más conocido de aquí, pero tienen una amplia variedad de panes. Y me falta llegar como al rellenito. Te traen agüita como con hierba, una hierba dentro, que sí sabe cuando la pruebas, o sea, no sabe agua nada más simple, sino como que sí tiene un sabor, alguna hierba. No estoy segura si es menta. Esta pues te la dan gratis. La verdad, si vienes acá tienes que venir con tiempo para poder como que disfrutar primero lo que te sirven esto, lo que pides. Nosotros como venimos rápido, pues encaramos rápido y pues la vida no ha llegado. Y el pan sí, te lo traen súper rápido. Entonces sí tengan a consideración eso. Ahorita está medio vacío, son las 7, van a dar las 8 y no hay tanta gente en miércoles. Ya después de las 8 ya se llena y ya me toca, bueno, ya está llegando más gente y empiezan a hacerlos esperar. Y pues aquí estamos tomando nuestro cafecito, está muy rico, sabe como un poquito oscuro. Y este rol es de cacao con ricota. Creo que este vale 50 o 45 y arriba trae glaseado. Sin duda alguna mi favorito fue el rol de canela. Este estaba bueno, pero no sentí el queso dentro del sabor. Y definitivamente volvimos otro día, pero simplemente para pasar, comprar y llevárnoslos porque estaba muy bueno el pan de ahí y además que le recordaba mucho a David sus tipos de desayunos europeos, porque sí, en Europa se come mucho el pan para desayuno y mientras uno va caminando y haciendo sus labores. Caminando por el barrio de la Roma encontramos de pura casualidad este restaurante plant-based que está inspirado en sabores del oriente como Japón, China, Tailandia, Indonesia. Ya habíamos comido, así es que elegimos solo postre, pero elegimos unas bebidas del bar botánico y este es uno de los primeros lugares en traer este concepto. Si viajas por temporada de lluvia en la Ciudad de México, ten conciencia de que pues va a estar lloviendo mucho y el clima no te va a favorecer. Nosotros nos tocó que a la mera hora tuvimos que buscar lugares alrededor por lo mismo y pues sí, ese es un gran tip de que te metas en TikTok, Instagram y ahí puedas buscar que el nombre del restaurante que veas y ya tú decides si vas o no. Nosotros elegimos este y la verdad no fue la mejor opción porque nos lo sirvieron todo frío y es un poco triste porque tienen un gran concepto y sabores muy diferente. Una pizza rollito al pastor, tienen diferentes opciones, pero no sé si fue nuestra mala suerte del día por la cual tuvimos que pasar esta no tan grata experiencia y conseguir otro lugar que estaba cerca, que eran estas hamburguesas que la verdad están súper chiquititas pero están llenísimas de sabor y las papas también súper crujientes, no súper salvaron. Si pueden regalarse una noche de date en un tipo bar licorería, les podría recomendar 100% Limantur. Es uno o fue uno de los mejores hace un año o 2 años bares del mundo, si no me equivoco. Las bebidas que encuentras aquí son una obra de arte y con orígenes muy mexicanos, traen ingredientes desde Oaxaca y creo que ahorita están también con Ensenada. Y ya como parte última quiero hacerle honor a todas nuestras chucherías que puedes encontrar en la Ciudad de México y alrededor de México, que son los churros. Nosotros elegimos este lugar que se mira también medio asteric, pero los puedes encontrar en cualquier parte. También los chicharrones, las sabritas, es que hay un mundo, un mega mundo y súper barato de cosas así, de que comida chatarrita que puedes encontrarte. Te recomiendo el chicharrón, así con salsita, papas, hay de todo, tanto saludables como no tan saludables. También quiero mencionarles acerca del barrio chino. Si pueden ir, no se lo pierdan, está cerca de Bellas Artes, ahí pueden encontrar todo tipo de snacks asiáticos que la verdad yo ya iba súper llena, pero no perdí la oportunidad de poder probar alguno de estos, como el mochi, que estaba la verdad un poquito durito porque pues estaba congelado y no hacía tanto calor, pero me gustó bastante. También probé el pan al vapor estilo japonés sabor taro. Espero que les haya encantado el video, lo hice con mucho esfuerzo y mucho cariño y en verdad espero que les sirva. Si fuiste a alguno de estos lugares o tienes una opinión diferente, también déjala aquí en los comentarios. En la descripción te dejo todos los links de los lugares y también de mis redes sociales y nos vemos en el próximo video donde te voy a mostrar diferentes lugares cerca de la Ciudad de México que son muy únicos y en los cuales tremendas aventuras pasamos. No se olviden que esta es una serie en la que vamos a estar visitando diferentes estados de México. Te veo en un próximo video. Bye bye.